Hubo un tiempo en la historia en que la humanidad caminó a ciegas bajo un cielo aparentemente sin estrellas. No porque el firmamento estuviera vacío, sino porque los ojos del alma habían sido deliberadamente vendados. Aquella época fue llamada Edad Media por los historiadores, pero para quienes la vivieron no fue un simple puente entre épocas de progreso, sino un túnel prolongado de tinieblas, miedo y control. Se apagaron las voces que cuestionaban, se enterraron las verdades que liberaban, y se levantó un altar no a Dios, sino a un poder humano que se erigía como la única voz de la divinidad en la tierra. No se trataba de una oscuridad espontánea, sino cuidadosamente fabricada. Un silencio impuesto sobre la conciencia. Un cerrojo espiritual forjado con doctrina, tradición y fuego. Durante más de 1000 años, una institución religiosa logró lo impensable: capturar la mente de generaciones enteras, someter reyes y reinos, decidir lo que se podía pensar, leer, creer y hasta cómo debía morir un hombre por su fe. No fue simplemente una etapa de atraso científico, como algunos la resumen de manera superficial, sino una etapa de represión sistemática del conocimiento divino. Las escrituras fueron escondidas, sus verdades manipuladas y su mensaje distorsionado para alimentar no al espíritu, sino a la maquinaria de un poder político religioso que buscaba algo más que almas. Buscaba dominio absoluto. Lo espiritual fue utilizado como arma y lo sagrado como herramienta de manipulación. Las hogueras no ardían por herejías verdaderas, sino por la amenaza que representaba cada voz que osaba despertar al pueblo de su letargo. Y sin embargo, la mayoría camina hoy como si aquella época estuviera enterrada, sellada en los anales del pasado. Se habla de libertad de culto, de separación entre iglesia y Estado, de progreso democrático. Pero pocos perciben que las sombras de aquel imperio todavía se mueven, como raíces bajo tierra que nunca fueron arrancadas del todo. La profecía bíblica no habla de un único periodo de oscuridad, sino de un ciclo que se repite. El libro de Apocalipsis anuncia que el poder que dominó al mundo durante la Edad Media volverá a levantarse, con una fuerza aún más global, con una apariencia más refinada, pero con el mismo espíritu de opresión espiritual. Y lo más alarmante es que ese regreso ya ha comenzado. En nombre de la unidad religiosa se están derrumbando las barreras doctrinales que alguna vez separaban la verdad del error. En nombre de la paz global, se están gestando alianzas entre gobiernos y líderes espirituales que preparan el terreno para un nuevo tipo de obediencia forzada. Y en nombre del amor, se está reprimiendo cualquier mensaje que denuncie el pecado o que señale el camino estrecho de la verdad. Lo que una vez se vivió en castillos, concilios y mazmorras medievales, ahora se diseña en oficinas diplomáticas, templos ecuménicos y plataformas digitales. La Edad Media no murió, simplemente cambió de rostro. Hoy, más que nunca, es urgente despertar. Es urgente mirar hacia atrás, no para temer, sino para reconocer las señales que ya se están cumpliendo ante nuestros ojos. Porque el enemigo no necesita crear nuevas estrategias cuando las antiguas siguen funcionando. Si logró dominar al mundo una vez por medio del control religioso, ¿por qué no habría de hacerlo otra vez, con medios más sofisticados y alcance global? Antes de avanzar en este recorrido, te invito desde ahora a que te suscribas al canal, actives las notificaciones y dejes tu me gusta si este mensaje ya está tocando algo en tu interior. Y quiero pedirte algo más. Escribe en los comentarios la frase «Yo no cerraré los ojos ante la verdad» si estás decidido a permanecer despierto mientras el mundo vuelve a caer en las garras del mismo engaño profético.
porque lo que estás a punto de descubrir en este video no es solo una advertencia histórica, sino una revelación espiritual. El juicio ya ha comenzado por la casa de Dios y las tinieblas vuelven a cubrir la tierra. ¿Estás listo para enfrentarlas? Bloque 2. El surgimiento del poder que suplantó a Dios. No fue por accidente que la Edad Media se tiñó de oscuridad. Fue el resultado directo del ascenso de un poder que se atrevió a ocupar el lugar de Dios en la conciencia de los hombres. No estamos hablando de una simple institución religiosa que buscaba guiar almas hacia el cielo, sino de un sistema que, según la profecía, se levantaría para sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este lenguaje, tan contundente y tan ignorado, fue escrito por el apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses. Él hablaba del hombre de pecado, el hijo de perdición, cuya obra consistiría en engañar con señales, doctrinas y poder aparente. Y cuando miramos hacia la historia, no podemos evitar ver cómo esa profecía se cumplió en los detalles más escalofriantes. A medida que el Imperio Romano comenzaba a desmoronarse, surgía una nueva fuerza desde dentro de su propio cuerpo político. No eran ejércitos bárbaros ni emperadores autoritarios. Era una figura vestida de santidad, que hablaba de paz pero imponía obediencia, que invocaba el nombre de Cristo pero perseguía a sus verdaderos seguidores. Este poder no destruyó el cristianismo, lo imitó, lo disfrazó, lo manipuló, hasta que se convirtió en el centro de poder más temido de Europa. La iglesia, que había sido perseguida por siglos, ahora se convirtió en perseguidora. Los púlpitos se transformaron en tronos, y las palabras del Evangelio fueron sustituidas por decretos humanos que exigían adoración, penitencia y obediencia ciega. Y mientras el mundo aplaudía a este poder por su apariencia espiritual, los cielos lo señalaban como blasfemia. Porque no hay mayor traición a Dios que tomar su nombre para justificar la opresión, el derramamiento de sangre y la manipulación de conciencias. El apóstol Juan, en el Apocalipsis, vio a este poder representado como una bestia que surgía del mar, con nombres de blasfemia escritos sobre su frente, recibiendo poder, trono y autoridad de parte del dragón, símbolo claro de Satanás. Esta bestia no sería una dictadura cualquiera, sino un sistema religioso que dominaría por siglos, que se sentaría sobre multitudes, naciones y lenguas y que haría guerra contra los santos. Y así ocurrió. El papado medieval se convirtió en la encarnación profética de esa bestia. No porque todos sus líderes fueran monstruos, sino porque el sistema mismo fue diseñado para sustituir la verdad por la tradición, la gracia por la penitencia, la palabra de Dios por las bulas papales. La confesión fue trasladada del cielo a los oídos de hombres. El perdón que Cristo ofrece gratuitamente fue convertido en un negocio de indulgencias, y el sábado, sello del Creador, fue sustituido por el domingo, emblema de la autoridad humana. Todo estaba calculado para usurpar la autoridad divina, pero esto no fue simplemente un fenómeno histórico, fue un cumplimiento exacto de las profecías. Daniel 7 describió este mismo poder como un cuerno pequeño que surgiría entre los 10 reinos de Europa, que hablaría grandes cosas contra el Altísimo, que cambiaría los tiempos y la ley y que perseguiría al pueblo de Dios durante un tiempo, tiempos y medio tiempo, una referencia profética a los 1260 años de supremacía papal desde el año 538 hasta 1798. Y cuando ese período terminó, parecía que la bestia había sido herida de muerte. Pero como veremos más adelante, esa herida no fue mortal, solo fue temporal. Lo más aterrador de esta historia es que no terminó en el siglo XVIII. El Apocalipsis anuncia que la herida sería sanada y que todo el mundo se maravillaría tras la bestia.
Y eso es exactamente lo que estamos comenzando a ver en nuestros días. El mismo poder que una vez gobernó con puño de hierro desde Roma está resurgiendo con nueva fuerza, esta vez vestido de diplomacia, caridad, ecumenismo y liderazgo moral. Pero debajo de ese disfraz moderno se esconde el mismo espíritu que buscó suplantar a Dios. Y mientras el mundo aplaude este despertar religioso, las Escrituras nos gritan una advertencia: no te dejes engañar, porque el enemigo no ha cambiado su estrategia. Sigue usando la religión para dominar y sigue preparando el escenario para el último gran acto de control espiritual que sacudirá a la humanidad entera. Bloque 3. Las herramientas del control: miedo, ignorancia y falsos milagros. El dominio de la conciencia humana no se logra únicamente con violencia. Las cadenas más efectivas no son de hierro, sino invisibles. Durante la Edad Media, el poder religioso que suplantó a Dios comprendió que para mantener a las masas sometidas era necesario cultivar 3 herramientas esenciales: el miedo, la ignorancia y la ilusión de lo sobrenatural. Y esas mismas armas están siendo pulidas nuevamente para ser utilizadas en este tiempo del fin, con una eficacia aún más peligrosa, porque ahora operan en una era que se cree ilustrada, racional, libre. Pero nada es más vulnerable que un corazón que no conoce la verdad. El miedo fue y sigue siendo el instrumento más efectivo. Miedo al infierno eterno, miedo a la excomunión, miedo a estar fuera del favor divino. Las imágenes de castigo perpetuo eran predicadas desde los púlpitos con una crudeza intencional. Las almas eran moldeadas con sermones que convertían a Dios en un tirano que disfrutaba el sufrimiento, y a la Iglesia como la única que podía interceder para evitar ese tormento. Así se construyó un sistema de dependencia total, donde el fiel no podía acercarse a Dios sin un mediador humano y donde cualquier duda se castigaba con sospecha de herejía. El miedo paralizaba la mente, anulaba la reflexión y creaba un pueblo obediente no por amor, sino por terror. La ignorancia fue el muro que aisló al pueblo de la verdad. Durante siglos, las Escrituras estuvieron prohibidas para los laicos. La Biblia era un libro peligroso en manos del pueblo, porque al leerla, las cadenas comenzaban a romperse. Por eso fue traducida a lenguas muertas, encerrada en templos y custodiada como un secreto de Estado. Aquellos que osaban difundirla en la lengua del pueblo eran perseguidos sin piedad, y muchos terminaron en la hoguera, no por crímenes violentos, sino por dar acceso a la verdad. La ignorancia no era un accidente, sino una estrategia, porque un pueblo que no conoce la palabra no puede discernir el error y se convierte en presa fácil del engaño. En este tiempo, la Biblia está al alcance de todos, pero irónicamente, pocos la leen. El nuevo tipo de ignorancia no es por falta de acceso, sino por desprecio voluntario, y eso la hace aún más peligrosa. Pero quizá la herramienta más sofisticada fue la manipulación de lo espiritual mediante falsos milagros. Relatos de apariciones, reliquias supuestamente sagradas, estigmas, señales y prodigios eran utilizados para fortalecer la autoridad del sistema. No importaba que muchos de estos eventos fueran manipulados o exagerados. Lo que importaba era el impacto emocional que provocaban. La fe se redujo a emociones, a experiencias místicas, a lo que se podía ver y sentir, y no a lo que se podía entender y obedecer. El Apocalipsis advierte que uno de los poderes finales hará grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y con esos prodigios engaña a los moradores de la tierra. Esto no es una profecía simbólica vacía, es un retrato profético de cómo la emoción y lo sobrenatural serán usados una vez más
para someter al mundo bajo una falsa adoración. Hoy, estas herramientas están regresando con nueva forma. El miedo ya no se predica desde el púlpito medieval, pero se introduce por medio de narrativas globales que promueven la inseguridad, la dependencia institucional y la necesidad de una figura moral unificadora. La ignorancia ya no se impone con prohibiciones, sino con distracción. El pueblo está tan saturado de información superficial que ha olvidado cómo buscar la verdad. Y los falsos milagros ya están siendo preparados. Desde apariciones marianas hasta señales ecuménicas, desde curaciones espectaculares hasta manifestaciones de poder inexplicables. Todo está listo para fascinar a un mundo hambriento de experiencias espirituales, pero desconectado del verdadero Dios. El engaño final será tan sutil, tan envolvente, que Jesús mismo dijo que, si fuera posible, aún los escogidos serían engañados. Y lo será, porque no vendrá disfrazado de oscuridad, sino envuelto en una luz falsa. La humanidad será seducida no por lo grotesco, sino por lo admirable, un sistema de control que parecerá amoroso, incluyente, espiritual, pero cuya esencia es la misma que dominó en los siglos más oscuros de la historia. ¿Y tú reconocerás esas herramientas cuando vuelvan a usarse? ¿O te maravillarás, como lo hará el mundo entero, ante una belleza disfrazada de piedad? Bloque 4. El regreso del control, la unificación religiosa del tiempo del fin. En el panorama actual, donde la información circula con velocidad vertiginosa y la espiritualidad parece estar en auge, muchos creen que la humanidad ha superado las antiguas cadenas de la Edad Media. Se proclama con orgullo que ahora vivimos tiempos de libertad religiosa, de diversidad de creencias, de tolerancia sin precedentes. Pero esta percepción es, en realidad, parte del gran engaño que se avecina. Porque lo que se está gestando ante nuestros ojos no es una celebración de la verdad, sino la preparación para su sofocación final. El mismo sistema que dominó durante más de 1000 años, oprimiendo conciencias y suplantando la voz de Dios, está regresando. Solo que esta vez no vestirá túnicas ensangrentadas ni blandirá espadas. Esta vez vendrá vestido de unidad, paz, justicia social y compasión global. Pero detrás de esa máscara está el mismo espíritu de control espiritual. Durante siglos, la profecía bíblica advirtió que antes del fin habría una restauración no solo de la verdad, sino también del error. Apocalipsis 13 lo declara con claridad profética. Una primera bestia, símbolo de un poder religioso corrupto, recibiría una herida de muerte, pero esa herida sanaría y todo el mundo se maravillaría tras la bestia. Esta maravilla no es simple admiración, es adoración, es rendición, es sumisión espiritual, es volver a confiar en un sistema humano que usurpa el lugar de Cristo como único mediador y autoridad final. Y lo más alarmante es que ese proceso de sanación ya ha comenzado. El papado, que una vez fue rechazado por las naciones protestantes por su historial de persecuciones y abusos, ha resurgido como una figura moral venerada por líderes de todas las religiones. No importa si se trata de cristianos, musulmanes, judíos, budistas o ateos humanistas, todos parecen rendirse ante su discurso de unidad, reconciliación y paz global. Las cumbres interreligiosas que se celebran en distintas partes del mundo, las oraciones conjuntas entre confesiones opuestas, los documentos firmados para declarar que todas las religiones conducen a Dios. Todo eso no es progreso espiritual. Es la antesala de una falsa unidad que exige silencio ante la verdad. Una unidad donde el error se normaliza y donde quien se atreve a levantar la voz en defensa de las Escrituras es visto como intolerante, divisivo, peligroso
Y mientras esta estructura ecuménica se fortalece, la segunda bestia del Apocalipsis, símbolo de un poder político con influencia global, surgido en la tierra y con cuernos de cordero, se alinea con el proyecto espiritual de la primera. Esta bestia, aunque al principio representó la libertad religiosa y los principios del Evangelio, terminará hablando como dragón. ¿Qué significa eso? Que ejercerá poder no para proteger la conciencia, sino para manipularla. No para defender la verdad, sino para imponer un sistema religioso universal disfrazado de bien común. Esta unión entre poder civil y religioso, profetizada con precisión milenaria, está desarrollándose ahora mismo ante nuestros ojos. Lo más inquietante es que este proceso no es forzado. Está siendo aceptado con entusiasmo por millones de personas que están cansadas de la división, del odio, de las guerras, y que anhelan un líder global que traiga orden. La figura papal cumple perfectamente ese anhelo. Es vista como neutral, espiritual, cercana, compasiva. Pero debajo de esa imagen de bondad hay una teología que sigue negando principios fundamentales de la palabra de Dios. Y pronto, esa figura será el epicentro de un movimiento global que exigirá obediencia religiosa bajo pena de marginación. Ya no será necesario usar hogueras, porque el sistema moderno tiene otros mecanismos: cancelación, restricciones digitales, sanciones económicas, persecución legal. El regreso del control espiritual no será obvio. No vendrá con cadenas ni con decretos brutales al principio. Vendrá como una brisa suave que promete sanidad, como un abrazo que ofrece pertenencia, como un mensaje de amor que exige conformidad. Pero cuando ese amor exige sacrificar la verdad, deja de ser amor, se convierte en manipulación. Y ese es el nuevo rostro del antiguo poder. El mismo que prohibió la Biblia, ahora la cita selectivamente. El mismo que quemó a los reformadores, ahora los honra con monumentos vacíos. El mismo que impuso penitencias crueles, ahora habla de gracia universal sin obediencia. Es el mismo sistema, refinado para una generación moderna que ha olvidado cómo discernir entre la verdad y el engaño. Y así, bajo la apariencia de unidad global, se está preparando el escenario para la imposición final. Un sistema religioso universal, apoyado por el poder civil, que exigirá adoración y obediencia a un día, a una señal, a un símbolo de autoridad humana en lugar del mandato divino. Y quienes se nieguen serán considerados enemigos de la humanidad, aunque estén obedeciendo a Dios. El control está regresando, pero esta vez vendrá con una sonrisa. ¿Estás preparado para resistirlo? Bloque 5. El día falsificado, el sello del poder que desafía al Creador. En el corazón del conflicto final no habrá un campo de batalla físico, ni una guerra convencional entre naciones, aunque esas también serán parte del escenario. El verdadero conflicto será espiritual, invisible, silencioso al principio, pero devastador en su impacto eterno. Y en el centro de esa batalla estará una pregunta que muchos consideran irrelevante: ¿qué día debemos adorar? Para el mundo moderno, saturado de secularismo y relativismo, esa pregunta parece absurda. Dios no se preocupa por días, dicen algunos. Lo importante es el corazón, afirman otros. Pero la Escritura revela algo muy diferente, porque el día de adoración no es una preferencia humana, es un sello de autoridad divina. Es el recordatorio semanal de quién es nuestro Creador, a quién pertenecemos y a quién debemos obediencia. Y no es coincidencia que ese día haya sido atacado, distorsionado y suplantado por el mismo poder profetizado que busca usurpar el lugar de Dios. El cuarto mandamiento, escrito con el dedo del Todopoderoso en piedra, es el único que menciona su nombre, su título y su jurisdicción. Acuérdate del día sábado para santificarlo.
Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. No es simplemente un día para descansar o ir a la iglesia, es una señal eterna entre Dios y su pueblo. Es el memorial de la creación, el distintivo de que adoramos al Dios verdadero y no a una invención humana. Por eso el enemigo lo odia tanto, porque donde hay sábado guardado, hay obediencia, y donde hay obediencia, hay resistencia contra el sistema de control espiritual que se avecina. Durante siglos, este mandamiento fue cambiado por el sistema papal, no por mandato divino, sino por decreto humano. El domingo, primer día de la semana, fue elevado al lugar del sábado no por autoridad bíblica, sino por la tradición de los hombres. Y ese cambio no fue accidental. Fue la proclamación simbólica del poder de la Iglesia para alterar incluso lo que Dios había establecido. El domingo es nuestra marca de autoridad, declararon líderes católicos sin titubear. La Iglesia está por encima de la Biblia y esta transferencia de la santidad del sábado al domingo lo prueba. Palabras fuertes pero reales. Palabras que revelan el espíritu de la profecía cumplido con precisión inquietante. Porque si un poder humano puede cambiar la ley divina, entonces ha colocado su trono por encima del trono celestial. Y ese es exactamente el conflicto central del tiempo del fin. Apocalipsis 13 y 14 nos presentan 2 sellos en conflicto: la marca de la bestia y el sello de Dios. Uno será impuesto a la fuerza por medio de leyes, decretos y presión global. El otro será recibido voluntariamente por los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esta distinción no será simbólica, sino literal. No necesariamente visible en la piel, pero sí clara en la vida y la lealtad. Y el punto de separación será el día de adoración. Mientras el mundo sea llevado a honrar el domingo como día sagrado, bajo la excusa de la unidad, la familia, el medio ambiente o la moral común, el pueblo fiel será llamado a guardar el sábado del Señor, aun si eso significa perderlo todo. Ya existen movimientos, tanto religiosos como políticos, que promueven un día de descanso global. Algunos lo presentan como solución al estrés moderno, otros como medida ecológica, otros como parte de un renacer espiritual. Y aunque no todos lo digan abiertamente, el día elegido siempre es el mismo: el domingo. Esta presión se intensificará, se convertirán en leyes, y cuando esas leyes exijan obediencia al día falsificado, la prueba profética será completa. Porque en ese momento, cada ser humano decidirá a quién adora verdaderamente: al Creador que estableció el sábado, o al poder terrenal que lo cambió por conveniencia. La marca de la bestia no es un chip ni un código secreto. Es la aceptación consciente de una autoridad espiritual que contradice la ley de Dios. Es rendirse ante el sistema que ha usurpado la adoración legítima y que ahora la impone por la fuerza. Y cuando eso ocurra, el destino eterno de cada alma será sellado. La batalla por el día de adoración es la batalla por la lealtad del corazón, y esa batalla ya ha comenzado. Bloque 6. La última persecución, cuando la verdad se convierta en delito. Llegará el día, y no está lejos, en que la verdad se convertirá en crimen, cuando hablar lo que Dios ordena será considerado discurso de odio, cuando obedecer sus mandamientos será interpretado como rebeldía contra el bien común. Ese será el punto culminante del conflicto final, anunciado por siglos y despreciado por generaciones. No será una guerra con tanques ni misiles, sino una guerra espiritual librada en el tribunal de la conciencia. Una guerra que decidirá el destino eterno de cada alma. Y en ese escenario sombrío,
La persecución volverá, no como en los antiguos coliseos, sino con trajes modernos, tribunales internacionales, legislación global y una opinión pública manipulada para odiar lo santo. Apocalipsis 13 lo dice sin rodeos. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, recibiesen una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Este no es un lenguaje simbólico vago, es un retrato profético de una dictadura religiosa revestida de modernidad, donde el sistema global exigirá una lealtad total, no solo ideológica, sino práctica. No bastará con creer en silencio. Será necesario actuar en conformidad con las leyes impuestas. Y quienes se nieguen enfrentarán exclusión total, económica, social, política y eventualmente física. La persecución no comenzará con violencia abierta, comenzará con presión. Presión para conformarse, para no ser extremista, para adaptarse por amor, para no causar divisiones. Aquellos que guarden el sábado bíblico, que rechacen la marca del domingo impuesta por la ley, serán primero ridiculizados, luego censurados y finalmente perseguidos. Serán llamados enemigos del progreso, fanáticos peligrosos, amenazas para la unidad mundial. Y los argumentos serán convincentes. ¿Por qué unos pocos se oponen a lo que beneficia a todos? ¿Por qué resistir el consenso global en nombre de una interpretación personal? Pero lo que el mundo no entenderá es que no se trata de interpretación, sino de obediencia. No se trata de opinión, sino de fidelidad al Creador. En ese tiempo, la lealtad a Dios costará todo: pérdida de empleo, confiscación de bienes, separación de familias, ostracismo total. Y en última instancia, la Biblia declara que se promulgará un decreto de muerte, y fue dado poder para que la imagen de la bestia hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Estas palabras estremecen porque son reales. Un sistema mundial, disfrazado de paz, exigirá adoración forzada y eliminará a todo aquel que se mantenga firme en la verdad. Esta será la repetición moderna de las hogueras medievales, pero con tecnología avanzada, propaganda global y vigilancia total. Un escenario que parecía imposible hace unas décadas, pero que ahora se está construyendo delante de nosotros. Y sin embargo, en medio de esta tormenta, la profecía también describe algo glorioso: un remanente fiel, un grupo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. No serán los más fuertes, ni los más influyentes, ni los más aceptados por la sociedad. Serán hombres y mujeres comunes, pero llenos del Espíritu Santo, anclados en la palabra, dispuestos a perderlo todo antes que traicionar al cielo. Sus rostros no estarán llenos de miedo, sino de esperanza, porque sabrán que la persecución no es el final, sino la antesala de la liberación. Y mientras el mundo se incline ante el falso sistema, ellos permanecerán en pie, como testigos vivos de la verdad eterna. La última persecución será breve, pero intensa, como la noche antes del amanecer, como el suspiro final del dragón antes de su destrucción. Pero en ese breve tiempo, cada alma tomará su decisión. No habrá neutralidad, no habrá grises, solo dos caminos: la obediencia a Dios o la sumisión al sistema. Y esa elección, aunque futura, comienza ahora, porque quien no se prepara hoy no podrá resistir mañana. ¿Estás dispuesto a ser parte de ese remanente o serás arrastrado por la marea de adoración falsa que ya está subiendo sobre la tierra? Bloque 7. El juicio de Dios, la caída de Babilonia y el inicio del fin. Cuando el poder humano alcanza su clímax de arrogancia,
cuando el sistema religioso político que se opone a Dios parece invencible, cuando el mundo entero ha sido seducido por las señales, por la unidad falsa, por la presión social y la adoración impuesta, entonces el cielo responde, no con susurros, no con diplomacia, sino con juicio, porque el Creador, que es lento para la ira y grande en misericordia, también es justo. Y cuando el límite de la apostasía es cruzado, Él se levanta en defensa de su nombre, de su ley y de su pueblo. Ese momento está profetizado, ese momento vendrá, y cuando venga, el sistema de control religioso, conocido en las Escrituras como Babilonia, caerá estrepitosamente ante los ojos del universo. Ha caído la gran Babilonia, clama el segundo ángel de Apocalipsis 14. Y más adelante, en Apocalipsis 18, un ángel poderoso desciende con gran gloria y repite el mensaje con voz fuerte, porque este juicio será visible, irrefutable, temido y definitivo. Babilonia representa más que una ciudad o un imperio terrenal. Representa todo sistema que mezcla lo santo con lo profano, que enseña doctrina de hombres en lugar de mandamientos de Dios, que comercia con las almas, que ofrece un evangelio adulterado a cambio de poder, influencia y prestigio. Es el símbolo del sistema religioso apóstata encabezado por Roma, pero seguido por todas las iglesias, gobiernos y estructuras que se han aliado con ella para oprimir la verdad. Su caída será tanto espiritual como literal. Dios no permitirá que el engaño dure para siempre. En ese momento comenzará la manifestación visible de los juicios divinos. Las plagas del Apocalipsis no son alegorías ni metáforas poéticas, son castigos reales, selectivos, diseñados para hacer justicia, no al azar, sino contra aquellos que recibieron la marca de la bestia, adoraron su imagen y se burlaron de la paciencia de Dios. Estas plagas no caerán sobre el pueblo fiel, serán un escudo protector sobre ellos, como en Egipto cuando el ángel destructor pasó por las casas marcadas con sangre. Pero para el mundo rebelde será el principio de dolores indescriptibles, úlceras incurables, aguas envenenadas, calor abrasador, tinieblas, sequía y finalmente una gran tribulación como nunca la hubo desde que el mundo existe. Y aún así, dice la profecía, los hombres no se arrepentirán, blasfemarán el nombre de Dios, endurecerán sus corazones y se prepararán para destruir al remanente que aún resiste. Será entonces cuando se escuche la voz de Dios como muchas aguas, diciendo, salid de ella, pueblo mío. Ese llamado no es para los incrédulos, sino para los sinceros que aún están atrapados en Babilonia. Aquellos que han amado a Dios, pero han sido engañados por el sistema. Es una invitación urgente a salir del error, a romper alianzas con lo impuro, a abandonar la comodidad espiritual y unirse al ejército final de los redimidos. Y muchos responderán. Saldrán de las iglesias corrompidas, de los movimientos religiosos apóstatas, de los sistemas que enseñan medias verdades. Saldrán no porque sea popular, sino porque han oído la voz del pastor llamándolos desde dentro del caos. La caída de Babilonia será acompañada por una sacudida global. Las estructuras de poder colapsarán. Las riquezas perderán su valor, los líderes religiosos serán expuestos y los reyes de la tierra que se aliaron con ella llorarán su destrucción. En una hora ha sido desolada, dirán aterrados, pero para el pueblo fiel será el amanecer, no porque el peligro haya pasado, sino porque verán que Dios ha intervenido, verán que no estaban solos, verán que el trono celestial sigue gobernando. Y esa certeza les dará fuerza para atravesar la última gran crisis. El juicio ha comenzado por la casa de Dios, pero pronto se extenderá sobre todo el sistema corrupto que se atrevió a desafiar al Altísimo. Y ese juicio será justo, irreversible,
y glorioso para quienes permanecieron fieles. Bloque 8. La liberación del remanente. El regreso del Rey. Cuando todo parezca perdido, cuando el mundo esté sumido en una oscuridad más densa que la del medioevo, cuando el remanente fiel esté rodeado, sin salida humana posible, sin protección terrenal, sin refugio entre los hombres, entonces el cielo se abrirá. No como una visión simbólica, no como una metáfora espiritual, sino como una manifestación literal del Rey de Reyes. La segunda venida de Cristo será la respuesta de Dios al clamor de su pueblo perseguido. No será silenciosa, secreta o mística, será gloriosa, imponente, estremecedora y absolutamente visible para todo ojo. Esta es la esperanza que ha sostenido a los mártires, a los reformadores, a los que caminaron en el desierto espiritual de la historia y también a los que caminarán por el último valle de sombra en los días del fin. El libro de Apocalipsis describe ese momento como un estallido cósmico. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. La atmósfera se partirá, los elementos se fundirán con estruendo, los sepulcros se abrirán, y los redimidos que duermen se levantarán incorruptibles. Los ángeles serán enviados a los 4 extremos de la tierra para recoger a los que no se doblegaron ante la imagen de la bestia. Aquellos que fueron perseguidos, rechazados, exiliados, calumniados y marcados como fanáticos, serán exaltados delante del universo como hijos del Altísimo. Sus rostros, antes cubiertos por el llanto, brillarán como el sol. Su angustia será reemplazada por un gozo eterno, y sus voces, antes silenciadas por la censura del mundo, se unirán en un canto que resonará por toda la creación. Pero para los impíos, para los que recibieron la marca, para los que adoraron al sistema falso y persiguieron a los hijos de Dios, ese día será de terror indescriptible. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. La gloria de Cristo no será para ellos luz, sino fuego consumidor. No vendrá a salvar, sino a destruir. El mundo que se atrevió a legislar contra la ley divina, que levantó una imagen religiosa por encima del Creador, será deshecho en un instante. Los imperios caerán, las instituciones religiosas colapsarán, las ciudades se convertirán en ruinas, y el engaño que dominó al planeta será quebrado para siempre. Los ejércitos que se preparaban para eliminar al remanente fiel serán dispersados por el resplandor de su venida. Las leyes humanas serán inútiles. Las armas más avanzadas no tendrán poder. Las alianzas políticas y religiosas se romperán en medio de gritos de desesperación, porque la venida de Cristo no solo marcará la liberación del pueblo de Dios, sino el fin definitivo de todo poder que haya levantado su voz contra el cielo. Y mientras el mundo colapsa, los fieles serán transformados. Sus cuerpos, debilitados por el sufrimiento, serán revestidos de inmortalidad. Serán elevados entre nubes, conducidos por ángeles, y se reunirán con su Redentor en el aire. No pasarán por la muerte, no tocarán el polvo, no serán víctimas del sistema. Serán testigos de la mayor victoria de la historia del universo, el triunfo del Cordero sobre el dragón, de la verdad sobre el engaño, de la luz sobre las tinieblas. Este no será un final cualquiera, será el cierre de una historia milenaria, el desenlace del gran conflicto entre Cristo y Satanás.
y los que hayan permanecido fieles no solo serán salvados, serán vindicados. Porque demostraron ante los mundos que Dios tiene un pueblo que le ama, no por recompensas, sino por lealtad. Un pueblo que prefirió perder la vida antes que perder su fe. Un remanente que no se dio, no se vendió, no se rindió. Y ese pueblo estará contigo si decides hoy vivir para la eternidad. Bloque 9. El fin del engaño, el juicio del dragón y el nuevo comienzo eterno. Cuando el eco de la trompeta final se apague, cuando el cielo ya no resplandezca con el descenso del Rey, cuando los redimidos hayan sido recogidos como joyas preciosas del polvo de la tierra y elevados a las alturas, el mundo que queda atrás entrará en una etapa jamás vista por el ojo humano. La tierra, antes bulliciosa, habitada, saturada de rebelión, se transformará en una ruina silenciosa y desolada. No quedará vida humana sobre ella. No habrá ciudades que se levanten del polvo. No quedará rastro de actividad, comercio, alegría o esperanza. Solo destrucción, solo soledad, solo el eco mudo del juicio que acaba de caer. Y en medio de ese desierto cósmico, el gran instigador del mal, Satanás, permanecerá encadenado por las mismas circunstancias que creó, sin nadie a quien engañar, sin voz, sin aliados, sin poder. Atado no con cadenas de metal, sino con cadenas de circunstancia divina. Durante 1000 años, ese ser que se atrevió a desafiar al Creador, que corrompió a millones, que sembró duda, rebelión y muerte, vagará por un planeta convertido en prisión. No podrá tocar a los redimidos, que estarán reinando con Cristo en la Jerusalén celestial. No podrá organizar sus ejércitos, ni mover los hilos de los imperios, ni disfrazarse con religiosidad. Por primera vez desde su caída, será confrontado con el vacío de sus propias acciones. Y mientras él se arrastra entre las ruinas, los santos participarán en el juicio, no como jueces principales, sino como testigos. Examinarán los registros, contemplarán las decisiones de Dios, entenderán la justicia de cada sentencia y verán con sus propios ojos que no hubo error en el trono celestial. Cada lágrima que derramaron, cada injusticia que sufrieron, cada pérdida que no comprendieron, será reinterpretada a la luz de la eternidad. Y entenderán que todo fue permitido por un propósito más alto. Al final del milenio ocurrirá lo impensado. Dios, fiel a su palabra, permitirá una última resurrección, no para salvación, sino para justicia. Los impíos de todas las épocas, desde el faraón que desafió a Moisés hasta los perseguidores del tiempo del fin, volverán a la vida. No en gloria, sino en corrupción. No en esperanza, sino en pavor. Serán como hojas secas despertadas por una tormenta. Y al ver la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, su odio ancestral arderá una vez más. No se arrepentirán, no buscarán redención, buscarán venganza, un ataque final, una rebelión desesperada. El engañador volverá a hacer lo que siempre hizo: reunir multitudes, prometer victoria, despertar orgullo, pero esta vez no habrá engaño que funcione, porque en el cielo el Cordero estará entronizado, y en la tierra el tiempo de gracia habrá terminado para siempre. El trono blanco se levantará, y ante él comparecerán todos los que despreciaron la cruz. Cada obra será revisada, cada pensamiento revelado, y en ese juicio final la gloria de Dios será tan intensa que no podrá ser resistida por los impíos. No habrá palabras para justificarse, no habrá sombras donde esconderse, no habrá argumentos que anulen la verdad. Solo el reconocimiento universal de que Dios fue justo, paciente, misericordioso, y que cada alma tuvo su oportunidad. Entonces, como una llama que consume hasta la raíz, el fuego descenderá del cielo,
no como una explosión de furia, sino como un acto de limpieza cósmica, no por placer en destruir, sino por necesidad de restaurar. Ese fuego consumirá a Satanás, a sus ángeles y a todo aquel que haya elegido la rebelión. Será la muerte segunda, la extinción completa, el fin irreversible del pecado. No quedará raíz ni rama, no habrá eternidad para el dolor, no habrá más noche para la creación, y en ese mismo acto comenzará lo nuevo. No una versión reparada del viejo mundo, sino una creación íntegra, sin cicatrices, sin muerte, sin sombra. Juan describe lo que vio. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Este es el gran anhelo cumplido del corazón divino, habitar con los redimidos, no por un día, no por un milenio, sino por toda la eternidad. En esa nueva tierra no habrá hospitales, ni prisiones, ni cementerios. No habrá guerras, ni traiciones, ni hambre. No habrá religión falsa, ni persecución, ni templos levantados por orgullo, porque el Cordero será el templo y la presencia de Dios será la luz. Y los redimidos caminarán con Él, comerán del árbol de la vida, beberán del río puro y cantarán el cántico de Moisés y del Cordero. No habrá más preguntas sin respuesta. No habrá más promesas incumplidas. Todo se habrá cumplido. Y el universo descansará, no por cansancio, sino por redención completa. Este es el verdadero final del conflicto cósmico. No una historia circular, sino una línea recta hacia la gloria. Y tú, que has escuchado esta historia, no estás llamado a ser un espectador, sino un heredero. Bloque 10. Tu decisión. Hoy determina tu eternidad. Todo lo que has escuchado hasta ahora no es una historia más, ni un discurso religioso repetido por tradición. Es la revelación de un conflicto real, profundo y eterno que está llegando a su punto final. No es una narrativa ajena a tu vida, sino una advertencia divina dirigida a tu alma, una línea profética que termina en una sola palabra: decisión. Porque el cielo ha hablado, y lo ha hecho con claridad. Dios ha mostrado el desarrollo del engaño, el levantamiento del poder que se opone a su ley, la imposición de una falsa adoración, la persecución de los fieles y finalmente la restauración de todas las cosas por medio de la venida de Cristo. Pero esa historia no termina en lo que Dios hará, termina en lo que tú harás ahora. Porque cada palabra que has escuchado demanda una respuesta. Estamos viviendo el cierre del tiempo de gracia. Aunque el mundo no lo perciba, aunque las multitudes vivan como en los días de Noé, comiendo, bebiendo, casándose, edificando, invirtiendo, las escenas finales del drama profético ya están desplegándose. Las alianzas religiosas se están formando. Las leyes de control se están redactando, la autoridad de la palabra está siendo suplantada por opiniones humanas. Y mientras eso ocurre, el Espíritu de Dios aún se mueve entre los corazones, buscando a los que no han endurecido su conciencia, llamando una vez más antes que la puerta se cierre. Porque llegará un día en que ya no habrá más llamados, en que el que sea santo será santo todavía, y el que sea injusto será injusto todavía. Y entonces será demasiado tarde. Pero hoy aún hay tiempo, aún hay oportunidad, aún hay una voz que susurra, no en medio del ruido del mundo, sino en el interior del alma. Es una voz firme pero suave. Una voz que no grita pero tampoco se repite eternamente. Es la voz del Cordero, llamando no a los perfectos, sino a los dispuestos. No a los poderosos, sino a los quebrantados. No a los sabios,
sino a los que reconocen que han estado dormidos demasiado tiempo. Esa voz no te exige religiosidad ni perfección inmediata. Te pide algo mucho más profundo: fidelidad, decisión, rendición, disposición a caminar con Dios aunque todos caminen en otra dirección. Y esa es la verdadera prueba, porque el conflicto final no se librará en templos ni en parlamentos, sino en la conciencia. Será una batalla entre la comodidad y la convicción, entre la tradición y la verdad, entre lo que el mundo aprueba y lo que Dios ordena. No podrás quedarte en medio, no podrás agradar a ambos, tendrás que elegir. Y esa elección será hecha no con palabras, sino con actos, con lo que decides guardar, con lo que decides creer, con el día que decides santificar, con la autoridad que decides seguir, la palabra de Dios o las doctrinas de hombres. Muchos no darán ese paso, se quedarán en la neutralidad, pensando que no decidir es una forma de mantenerse a salvo, pero no lo es. En este conflicto, la neutralidad es traición. El silencio es respaldo al error. La tibieza es aborrecida por Dios porque revela un corazón dividido. Y Jesús fue claro: el que no está conmigo está contra mí. No hay zona gris, no hay aplazamientos, no hay terreno intermedio en la guerra entre el Cordero y el dragón. Por eso este bloque no trae respuestas, sino preguntas. Preguntas que debes responder a solas, en oración, con la Biblia abierta y el corazón expuesto. ¿A quién adoras con tu vida? ¿A quién sirves con tus decisiones? ¿A quién escuchas cuando la verdad y el error entran en conflicto? ¿Estás preparado para ser llamado loco, extremista, fanático, con tal de permanecer fiel a Dios? ¿Estás dispuesto a quedarte solo con tal de no arrodillarte ante la imagen que el mundo levantará? Las profecías se están cumpliendo. La historia está llegando a su clímax y ahora el foco se vuelve hacia ti. Porque lo que viene no será fácil. Pero los que se aferren a la verdad, aunque todo se derrumbe, serán sostenidos por la mano de aquel que prometió: «He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Bloque 11. La hora de la separación final. Ha llegado. Llegamos al umbral. Ya no es tiempo de especulaciones, ni de debates teológicos interminables, ni de comodidad espiritual disfrazada de prudencia. El tiempo se ha acortado, y el conflicto que una vez pareció lejano, casi legendario, ya se asoma como una sombra inevitable sobre las naciones. La línea divisoria se está marcando con fuerza invisible pero real, y aunque el mundo intente ignorarla, el cielo la está trazando con fuego. Una línea que separa a los fieles de los tibios, a los consagrados de los convencionales, a los adoradores en espíritu y verdad de los religiosos nominales. Esta es la hora de la separación final, no forzada por persecución aún, sino iniciada por la convicción, porque el Espíritu de Dios está haciendo un llamado silencioso y poderoso. Salid de en medio de ellos y apartaos, y no toquéis lo inmundo. No se trata de abandonar la sociedad ni de vivir aislados físicamente, sino de cortar el cordón espiritual que todavía nos ata al sistema de este mundo. El sistema que ha formado nuestras ideas, moldeado nuestros gustos, alimentado nuestra carne, debilitado nuestra fe. Un sistema que ya no es neutral, si es que alguna vez lo fue, sino decididamente hostil al Evangelio eterno. El entretenimiento, la cultura, la política, las ideologías, las filosofías populares, todo apunta en la misma dirección: apagar el discernimiento espiritual, ridiculizar la obediencia bíblica, exaltar al yo como autoridad suprema y preparar el corazón humano para aceptar cualquier forma de religiosidad, menos la que exige rendición total al Creador. Y mientras eso ocurre, Dios está marcando a los suyos.
no con una señal visible al mundo, pero sí con un sello eterno en la frente, el carácter de Cristo, reproducido en hombres y mujeres que han decidido caminar contra la corriente. No serán los más influyentes, no serán los más populares, pero serán los más firmes. Gente que ya está diciendo no a lo que el mundo aprueba, que ya está observando el sábado bíblico en secreto, que ya ha roto con las doctrinas humanas disfrazadas de tradición, que ya ha entregado su vida a un estilo de vida diferente, radical, comprometido, puro, profético. ¿Y tú ya te separaste? ¿O sigues intentando caminar con un pie en el mundo y otro en el reino? Porque ese terreno intermedio está desapareciendo. Dios no compartirá su gloria con ningún ídolo moderno. No aceptará corazones divididos ni consagración parcial. Lo que viene exigirá todo. Exigirá valentía para decir no al trabajo en el día santo. Exigirá fe para vivir sin apoyo institucional. Exigirá amor profundo a la verdad para resistir incluso cuando los seres queridos se conviertan en instrumentos de presión. Exigirá una conexión viva con la palabra, una vida de oración que no dependa del entusiasmo y una decisión renovada cada día de no traicionar al Cordero aunque todos a tu alrededor lo hagan. Muchos no soportarán esa presión. Dirán que es fanatismo, que es exageración, que no hace falta llegar tan lejos. Pero esas voces ya son parte del engaño, porque el enemigo sabe que la consagración parcial no resiste la crisis, que las raíces superficiales se secan cuando llega el calor. Por eso este mensaje no es para los curiosos ni para los religiosos de ocasión. Es para los que han sido tocados por el Espíritu y están dispuestos a vivir como Elías, como Daniel, como los 3 jóvenes en Babilonia, separados, firmes, puros, sin ceder ante la imagen, aunque todos se arrodillen. Este es el tiempo de prepararse en secreto, porque lo que viene será público. Es en la intimidad con Dios donde se forma el carácter para resistir en la tribulación. Es ahora, en el silencio, en la soledad, cuando debes definir tu postura, cuando nadie te obliga, cuando aún puedes elegir libremente. Porque el día viene, y viene pronto, en que ya no será posible ocultar de qué lado estás. Y si no estás arraigado ahora, serás barrido por la presión que se aproxima. El cielo está sellando a los suyos, y el mundo, con su ruido y distracción, intenta impedir que lo escuches. Por eso, silencia el sistema, apaga el ruido, toma la escritura, dobla tus rodillas, llora si es necesario, rinde lo que aún no has rendido, porque la consagración verdadera no se logra por emoción, sino por decisión. La noche se acerca, pero los que estén preparados verán la gloria del amanecer. Bloque 12. El llamado final. Conságrate antes que sea demasiado tarde. Este no es el tipo de mensaje que se escucha en los templos populares. No es el tipo de palabra que se comparte por emoción. Es un mensaje que pesa, que incomoda, que sacude, porque viene del cielo, no para entretener, sino para advertir, no para alimentar la religiosidad, sino para despertar del letargo. Y ahora, después de haber escuchado esta serie profética, después de haber recorrido las páginas oscuras de la historia, las advertencias del Apocalipsis y las escenas finales del conflicto eterno, ha llegado el momento de mirar no hacia afuera, sino hacia adentro. Porque el verdadero campo de batalla no está en Roma, ni en Jerusalén, ni en los gobiernos mundiales. Está en el corazón, en tu corazón. El Espíritu de Dios está llamando a los últimos fieles. Está recorriendo la tierra con un sello en la mano. Y ese sello no lo pone sobre los más sabios, ni sobre los más influyentes, ni sobre los más religiosos. Lo pone sobre los que suspiran por la verdad, sobre los que tiemblan ante su palabra,
sobre los que han decidido obedecer, aunque aún no sepan cómo resistir, sobre los que no negocian con el pecado, aunque caigan y se levanten 1000 veces, sobre los que ya no quieren vivir en tibieza espiritual, sobre los que escuchan este mensaje y no pueden seguir como si nada. ¿Eres tú uno de ellos? Este no es un video más que puedes ver y olvidar, es un llamado profético, un momento sagrado, porque mientras el mundo se apresura hacia su destino, tú tienes un instante de luz, un respiro antes de que todo estalle, una invitación personal del cielo para que tomes una decisión real. Ya no basta con simpatizar con la verdad, ya no basta con estar de acuerdo, ya no basta con admirar el mensaje. Es tiempo de actuar, es tiempo de consagrarse, es tiempo de romper con todo lo que enfría tu fe, todo lo que apaga tu oración, todo lo que sabotea tu obediencia. Aunque duela, aunque cueste, aunque nadie lo entienda, consagrarse no es sentir una emoción, es vivir de manera diferente, es tomar la cruz, es decidir no vender tu herencia espiritual por ningún plato de aceptación humana, es guardar el día de Dios, aunque el mundo guarde otro, es hablar lo que la Biblia dice, aunque todos se burlen, es amar a Cristo más que a tu propia vida. Porque eso es lo que se necesitará para permanecer firme cuando venga la tormenta. Y esa tormenta ya comenzó. Por eso, si este mensaje tocó tu alma, si te hizo ver cosas que antes no veías, si provocó en ti un dolor santo, un anhelo de estar más cerca del Cordero, entonces no lo calles, no lo reprimas, no lo postergues. Deja que se convierta en acción. Deja que esta verdad te marque para siempre. Deja que el Espíritu te transforme desde dentro, hasta que seas irreconocible para el mundo, pero íntimamente conocido por el cielo. Y si llegaste hasta aquí, si el Espíritu de Dios te habló a través de este mensaje, quiero invitarte a sellar esta decisión de una forma pública y profética. Escribe en los comentarios: yo estoy con el Cordero hasta el fin. Comparte este video con alguien que necesita despertar. Dale like si este mensaje te estremeció por dentro. Y suscríbete al canal, porque vienen más mensajes como este y no queremos que los pierdas. Cada vez que apoyas este canal, estás ayudando a que esta voz alcance a otros antes de que sea demasiado tarde. Este es tu momento. Esta es tu elección. Esta es tu hora. Conságrate hoy, porque mañana puede que ya no haya oportunidad.